Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Hola, bienvenidos a la secuencia de estudios bíblicos acerca de las cartas que escribió el apóstol Pablo. De esta lección en adelante estaremos hablando de la primera carta que escribió el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Debemos considerar lo que habíamos mencionado en la introducción general a las cartas del apóstol Pablo. Ahí habíamos mencionado que Primera de Tesalonicenses, bajo nuestro punto de vista, viene a ser la segunda carta que escribió el apóstol Pablo, considerando que la primera carta que escribió fue la epístola a los Gálatas. Acerca de esa epístola ya hemos realizado varios estudios, así que vamos a adentrarnos en el estudio de Primera de Tesalonicenses. Ahora, para poder comprender bien esta carta, así como la segunda carta que se escribió a los tesalonicenses, debemos conocer un poco el contexto histórico y el contexto geográfico de la ciudad de Tesalónica. En ese sentido, debemos de afirmar que Tesalónica formaba parte de una provincia llamada Macedonia. A su vez, Macedonia formaba parte de lo que conocemos como la civilización o la cultura griega. Entonces, en esta lección estaremos hablando un poco del contexto histórico de la civilización griega, pero también vamos a hablar acerca de Macedonia y por último estaremos viendo cuándo es que se fundó la ciudad de Tesalónica. Entonces, comenzando a hablar acerca de la civilización griega, debemos de decir lo siguiente, miren. Entre griegos, ellos se conocían como los helenos, y al territorio que ocupaban le conocían como el Helade. ¿Y por qué entonces nosotros los conocemos como los griegos? Bueno, ese nombre les fue dado por los romanos. Cuando los romanos conquistaron todo el territorio de los griegos, les dieron ese nombre. Pero nuevamente queremos decir que entre griegos se conocían como los helenos. Vamos a pasar a hablar de un primer aspecto. Vamos a hablar del contexto geográfico, es decir, el lugar en el que se había desarrollado la cultura o la civilización griega. En ese sentido debemos de decir que los griegos ocuparon la zona que se conoce como la península balcánica, pero también ocuparon algunas islas del mar Egeo, la costa de Asia Menor y el sur de la península itálica. A esta última parte se le conocía como la Magna Grecia. Esos fueron los territorios ocupados por los griegos. Pero queremos decir que entre griegos, en realidad era una agrupación, era una unión de estados independientes. Esto quiere decir que entre los diferentes estados o diferentes provincias que habían en esa región, cada uno era independiente en cuanto a su forma de gobierno, en cuanto a todas las actividades que desarrollaban. Pero todos ellos se desenvolvieron o se desarrollaron en esta zona geográfica. Vamos a hablar ahora acerca de los periodos históricos de la civilización griega. En ese sentido debemos decir que hay 4 periodos que podemos identificar con cierta claridad. El primero de ellos es la Edad Oscura, que data del año 1200 al año 776 a.C. Se le llama la Edad Oscura porque no tenemos mucha información acerca de este periodo. Entendemos que habían algunos yacimientos, algunas tribus, algunos pueblos, pero no hay mucha información. Finaliza en el año 776 y esto coincide con la celebración de los primeros Juegos Olímpicos.
La siguiente etapa se le conoce como la época arcaica, que abarca del año 776 a.C. al año 499 a.C. Durante este periodo se habrían producido la formación o la fundación de las diferentes ciudades-estado. Finaliza en el 499 porque es ahí cuando se producen las guerras entre griegos con el imperio persa. La siguiente época es el periodo clásico, que abarca del año 499 al año 323 a.C. Durante esta época se produjo el mayor apogeo de los griegos, el mayor crecimiento, y finaliza con la muerte de Alejandro Magno, llevado a cabo el 323 a.C. A esta época le sigue el periodo helenístico, que abarca del año 323 al año 30 a.C. Durante este periodo, nosotros podemos mencionar que la característica más importante es que durante este tiempo los griegos lograron influenciar sobre todo el mundo conocido por aquel entonces. Por eso es que se le conoce como el periodo helenístico, pero concluye en el año 30 porque en ese año lo que se produjo fue la conquista del Imperio Romano de todos los territorios que habían logrado abarcar los griegos. El último territorio que conquistaron, que pertenecía a los griegos y que fue conquistado por los romanos, fue Egipto, con la famosa Cleopatra. Bueno, entonces eso es hablando un poco acerca de los periodos históricos. Ahora vamos a hablar acerca de las civilizaciones o tribus que dieron origen a los griegos. Y debemos de partir de lo siguiente. Existieron dos yacimientos en la antigüedad. Por un lado estaban los minoicos, que se desarrollaron en la isla de Creta. Y por otro lado tenemos los micénicos, que se desarrollaron más propiamente en la península balcánica. Estos dos yacimientos o estas dos tribus dieron origen a otros 4 pueblos, a otras 4 tribus. Por un lado tenemos los dorios, los eolios, los arcadios y también tenemos a los jonios. Entre estos pueblos hablaban un dialecto algo parecido al griego, pero finalmente entre estos dieron origen a lo que fue finalmente el idioma griego. Pero también estos 4 pueblos o estas 4 tribus dieron origen finalmente a lo que finalmente se llegó a conocer como los estados griegos independientes. Es así que durante ese tiempo se llegó a fundar, por ejemplo, las ciudades de Atenas, Esparta, Corinto, Tebas y muchas otras ciudades. Y como lo volvemos a mencionar, entre estas ciudades había cierta unidad, pero cada una era independiente. Era algo así como pensar en un grupo de estados que de alguna manera se mantenían unidos, pero a la vez eran independientes. Bueno, después de haber hablado de este punto, debemos mencionar los factores que permitieron que dentro de esta civilización se mantuvieran unidas. En primer lugar, el primer factor que permitió que entre estos pueblos se mantuvieran unidos fue el idioma. Y es que debemos entender también que dentro de ellos no hablaban exactamente el mismo idioma, es decir, no hablaban el mismo griego, sino que hablaban de una manera un poco diferente, pero de alguna manera se daban a entender entre unos y otros pueblos.
Entonces, el primer factor que permitió la unidad entre estas ciudades-estado fue el idioma. Otro factor que permitió que se mantuvieran unidas fueron las divinidades griegas a las cuales ellos adoraban. Cuando estamos hablando de divinidades griegas, nos estamos refiriendo al panteón griego. Panteón significa todos los dioses. Y para los griegos habían 12 dioses principales, pero también habían otros dioses secundarios. Y había inclusive una mezcla entre dioses y humanos. Es decir, la mitología griega es bastante amplia, pero eso permitía que entre ellos se mantuvieran unidos. Es muy conocido, o lo que nosotros conocemos como el santuario de Delfos, que era un lugar en el cual todos los griegos acudían, sobre todo acudían al oráculo de Delfos, para poder averiguar qué es lo que les iba a acontecer en el futuro. En realidad, el oráculo de Delfos era prácticamente como un engaño, porque las personas iban y lo que encontraban era que había una mujer que era una pitonisa, que hablaba cosas un poco inentendibles, que de alguna manera esas palabras eran entendidas por los sacerdotes o por los guardianes del oráculo de Delfos. Y ellos a su vez daban a conocer qué es lo que estaban mencionando estas pitonisas, pero siempre hablaban en un doble sentido, no hablaban de una forma clara. Para poner un ejemplo, en cierta oportunidad un rey fue a preguntar al oráculo de Delfos: dime, ¿debo atacar tal ciudad o no? Y entonces el oráculo le respondió: si tú atacas esa ciudad, vas a destruir un gran imperio. Entonces este rey pensó que la victoria le era segura, pero finalmente este rey fue derrotado y el reino que quedó destruido fue el de él mismo. Pero nuevamente queremos decir que el oráculo de Delfos simplemente le había señalado de que iba a destruir un gran imperio. Lo que no sabía este rey era que se trataba de su propio imperio. Bueno, entonces un segundo factor que permitía que los griegos se mantuvieran unidos era a través de sus divinidades. Un tercer factor que los mantenía unidos era la celebración de los Juegos Olímpicos. Estos juegos se desarrollaban en una ciudad llamada Olimpia y se desarrollaban cada 4 años. Era en realidad toda una festividad. Durante este tiempo, durante la realización de los Juegos Olímpicos, era tan importante estos juegos que inclusive si 2 pueblos o 2 ciudades se mantenían en guerra, por ese tiempo que se llevaba a cabo el desarrollo de los Juegos Olímpicos, se mantenía una tregua de paz. Es decir, estaban guerreando y de pronto firmaban la paz temporal, participaban de los juegos y luego volvían nuevamente a la guerra. Era así de importante para ellos la celebración de los Juegos Olímpicos. Bien, entonces hemos hablado de estos 3 factores, pero ¿por qué se mantenían unidos estos pueblos? ¿Para qué? ¿Cuál era el motivo? Bueno, el motivo principal era para hacer frente a los enemigos comunes que venían de otros lugares. El enemigo más común que tuvieron los griegos fue el imperio persa. Entonces, en ese sentido, cuando los persas venían y atacaban parte del territorio griego, entonces se unían estas ciudades-estado y hacían frente a un enemigo común. Pero también debemos de decir que se mantenían unidas para hacer frente a otros enemigos, pero entre ellos también habían ciertas peleas, ciertas guerras. Son muy conocidas y muy famosas las guerras que se llevaron a cabo entre atenienses
y espartanos. A estas guerras se les conoce como las guerras del Peloponeso, que duraron varios años y finalmente Esparta salió como el triunfador. Entonces, estamos viendo estos factores de cómo era un poco la civilización griega. Ahora vamos a entrar de lleno a hablar acerca de Macedonia, que es lo que más nos interesa. Bueno, hablando acerca de Macedonia, para la mayoría de los griegos, los macedonios eran algo así como una tribu o un pueblo de bárbaros. Era un pueblo en el cual se hablaba de una manera muy antisonante el idioma griego. Y de ahí que los consideraban como bárbaros. A la vez los consideraban parte de la civilización griega, pero a la vez también los excluían. Pero resulta que hacia el año 359 a.C., se levantó en Macedonia un rey llamado Filipo II. Este rey tenía ambiciones expansionistas. Lo que él quería era convertir a toda Grecia en un solo pueblo, en una sola nación, en un solo reino. Tal es así que este rey Filipo II comenzó a conquistar una por una las diferentes ciudades-estado. A su muerte, hacia el año 336 a.C., había conquistado prácticamente todo Grecia. A su muerte le sucedió en el trono su hijo Alejandro, y que posteriormente se le llamó Alejandro Magno o Alejandro el Grande. Este hombre, este general, asumió el poder a la temprana edad de 20 años. Muchos pensaban de que se trataba de un general bastante débil, pero a los pocos meses de haber asumido el poder, Alejandro actuó, pero con mucha agresividad, a tal punto que territorio que conquistaba, inmediatamente mandaba a matar a todas las personas que habían intervenido, o sea, a todos sus enemigos. Esto causó gran miedo entre sus soldados, así que cualquier orden que daba Alejandro era inmediatamente obedecida. Es así que Alejandro conquistó muchos territorios, principalmente en el lado de Grecia, de la civilización griega, pero también expandió hacia Asia Menor. Y luego conquistó los territorios del enemigo más principal de los griegos, que eran los persas. Luego también se expandió hacia el norte de África, conquistando Egipto. Y luego sus avances en cuanto a logros militares los llevó a conquistar la India. Finalmente, Alejandro Magno murió a los 33 años, en el año 323 a.C. Pero durante este tiempo, Alejandro había logrado conquistar territorios que nunca antes habían sido soñados en conquistar. De ahí que a Alejandro se le conoce como uno de los mayores conquistadores de toda la historia. Ahora, a la muerte de Alejandro Magno, el territorio que éste había conquistado fueron divididos entre 4 de sus generales principales. Hablando propiamente de Macedonia, este territorio pasó a formar parte de un general llamado Casandro. Y Casandro, para legitimar su autoridad, legitimar su poder, se casó con la media hermana de Alejandro, llamada Tesalonique. Y hacia el año 315 a.C., Casandro fundó la ciudad de Tesalónica en honor a su esposa, que se llamaba, como lo hemos mencionado, Tesalonique. Entonces, la fundación de Tesalónica viene a ser hacia el año 315 a.C.
Antes de esa época, esta ciudad se llamaba Termas, porque ahí habían aguas termales. Bueno, hablando acerca de Tesalónica, debemos afirmar que hacia el año 168 antes de Cristo, Macedonia en general y por supuesto también Tesalónica fue conquistada por los romanos. Los romanos se apoderaron de todo ese territorio. Inicialmente dividieron a toda Macedonia en 4 partes, pero hacia el año 146 a.C. lo unificaron y establecieron lo que se conoce como la provincia romana de Macedonia, y quedó como la capital de esta provincia romana la ciudad de Tesalónica. En esta provincia romana de Macedonia habían algunas ciudades importantes, como por ejemplo Filipos, Berea y muchas otras más, pero la capital de esta provincia era Tesalónica. Ahora, ¿por qué Tesalónica logró tener ese estatus? Por su ubicación geográfica. Y es que a partir de Tesalónica se podía viajar por mar o también se podía viajar por tierra a partir de las calzadas o las vías que habían construido los romanos. Es así que por ahí pasaba la vía Egnatia, una de las principales calzadas que construyeron los romanos. Conectaba directamente con la ciudad de Roma, pero también conectaba con todo el resto del imperio, principalmente con Asia Menor. Ahora, hacia el año 42 a.C., la provincia de Macedonia logró ganar su estatus de provincia libre. ¿Esto qué significaba? Significaba que ellos tenían la libertad para poder escoger a sus autoridades, la libertad para poder realizar ciertos comercios, siempre por supuesto supeditados al Imperio Romano. Es así que en Tesalónica se nombraron autoridades con el nombre de politarcas. Y esto es de especial interés, puesto que respalda lo que se menciona en Hechos capítulo 17, versículo 6. Ahí se nos dice de que los cristianos tuvieron que comparecer ante las autoridades. Pero cuando nosotros nos vamos al original griego, ahí aparece la palabra politarcas. Y esto respalda, por supuesto, el aspecto histórico, pero también a la vez respalda la veracidad de la Biblia. Bueno, hablando acerca de Tesalónica, debemos afirmar que hoy en día todavía sigue conservando su nombre original, Tesalónica. Hace algunos años atrás había sido cambiado su nombre por simplemente Salónica, pero ya en la actualidad volvió a recuperar su nombre y es la segunda ciudad en importancia de Grecia, del país llamado Grecia. Tiene una población de alrededor de 500,000 de habitantes. Es una ciudad próspera y por supuesto conserva los rasgos de la antigüedad. Entonces, solamente para hacer un resumen de lo que hemos hablado en esta lección. Hemos visto o hemos hablado un poco acerca de la civilización griega o de la cultura griega. Hemos hablado de su ubicación geográfica. Hemos hablado de los periodos históricos de Grecia. Hemos visto las civilizaciones que dieron origen a los griegos, tanto los minoicos, los micénicos, que dieron origen a 4 pueblos, los dorios, los eolios, los arcadios y los jonios. Y estos a su vez dieron origen a las diferentes ciudades-estado. Por otro lado, hemos dicho de que habían 3 factores que permitían que entre estos pueblos se mantuvieran unidos: el idioma, las divinidades y los Juegos Olímpicos.
Por último, hemos hablado acerca de la provincia propiamente de Macedonia, pero también hemos visto cuándo es que Tesalónica fue fundada, año 315 a.C. Dios mediante, en las próximas lecciones estaremos hablando más temas acerca de esta ciudad de Tesalónica y estaremos viendo cómo es que la iglesia fue establecida en ese lugar y cómo era el comportamiento de los tesalonicenses. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. Tú eres escudo alrededor de mí, tú eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria, el que levanta mi cabeza. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí. No temeré a 10 millares de pueblos que hagan sitio contra mí, porque tú eres escudo alrededor de mí.